Listo. A ver, listo, entonces ya está grabando. Ahorita Ahí sí, vi que está vuelvo a grabando. hacerte. A ver, si se ve todos, creo que están viendo la pantalla, ¿no es cierto? A ver, si te vuelvo a hacer anfitrión. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Sí. Listo. Entonces, chicos, como les decía, desde aquí corre el video, esto va para YouTube también, ñaño. Así que la sala es toda tuya. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio, mi ñaño. Espectacular. Bien, chicos, ahora sí que todo está listo, vamos a iniciar. Sí. Entonces, el tema del día de hoy, sí, es mitigation blocks, ¿sí? Sé que David también está compartiendo un poco sobre la parte institucional, ¿sí? Y eso es lo que a mí me agradó. Tal vez yo les puedo compartir algo, tal vez en el otro tipo de trading, tal vez a mí no me hizo rentable o no me hizo consistente. Pero lo que a mí tal vez yo vi que sí me funcionó es entender el por qué. Entonces a mí me gusta analizar las cosas del por qué. Y si ustedes se dan cuenta, cada que aplican conceptos institucionales, siempre sale de ahí la raíz del por qué, ¿sí? Entonces, hay que recordar, ¿sí? Hay que recordar que cuando nosotros vemos un gráfico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un gráfico, por ejemplo, de esta manera, el algoritmo, ¿sí? El algoritmo lo que está haciendo es que en las subidas ya está preparando qué cosa, órdenes pendientes como ventas, ¿sí? Recordemos, eso siempre es muy importante, ¿sí? Antes de ya entrar en el tema en sí. Entonces, el algoritmo en esta subida que nosotros vemos, ¿sí? Está metiendo ya ventas, ¿sí? Está metiendo ventas, en donde punto reactivo para el algoritmo llega a un punto alto, ¿sí? Y comienza de nuevo a bajar, ¿no? Entonces, exactamente. Cuando ya comienza a bajar, ¿sí? Recordemos que se pone en marcha o se pone en acción la recogida, ¿sí? De las órdenes que comenzaron a colocarse en la subida, ¿sí? Entonces, en este caso, producto, ¿sí? De esta inyección de capital, porque nada más es inyección de capital, producto de esta inyección de capital, comienza a producirse, ¿qué cosa? La bajada como tal, ¿sí? Y recordemos que cuando baja, ¿sí? El algoritmo lo que está haciendo es inyectando, ¿sí? Inyectando nuevamente compras, ¿sí? Compras. Llega un punto, ¿sí? Y lo que hace el algoritmo es accionar para que otra vez se vuelva a recoger, ¿sí? El capital inyectado con esta subida de aquí, ¿sí? Entonces, vuelve a inyectar, ¿qué cosa? Ventas, ¿sí? Ventas. Esto es lo que hace el algoritmo interbancario, ¿sí? Esto es nomenclatura básica, ¿sí? O saber qué concepto como básico, cómo funciona el algoritmo. Y por eso es que cuando yo aprendía trading, solo me decían, o no sé si a ustedes también les pasaba, o tal vez era de los típicos que te decían algo y tú no entendías nada, pero decías, bueno, como él sabe, ¿sí? Él sabe, entonces así ha de ser, ¿sí? Así ha de hacer. Entonces lo que yo me preguntaba siempre era, ok, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cuando el precio, sí? ¿Por qué cuando el precio está subiendo, por qué yo debo comprar? ¿Sí? Pero cuando el precio está bajando, o sea, ¿por qué debo vender? A ver, y ustedes me van a dar como que la razón después, porque todo el mundo creo que... Exactamente, punta arriba, punta abajo, ahí le mandamos, ¿sí? Y a veces yo yo no decía, pero yo no entiendo. O sea, tú me dices que compre, ¿sí? Cuando el precio comience a subir, ¿sí? Comience a subir. Y yo no se quedaba pensando, pero a ver, brother, no entiendo. O sea, si es que subes porque el precio está barato, el precio se está poniendo caro. Entonces, ¿cómo yo voy a comprar algo que está caro? Entonces, ¿y por qué me dices que yo mande una compra, pero cuando ya está subiendo? No entiendo.
Y los brothers, ¿qué nos decían? Los super gurú del trading, ¿no? Como, no sé, así ha de ser, ¿sí? Así ha de ser y solo haga caso. Eso es lo que siempre me decían, usted haga caso. Era como que, bueno, siendo el man tiene experiencia, el man ha de saber. Y lo mismo te decían cuando bajaba. Cuando baja, tú tienes que meter, brother, ventas como sea. Y tú te preguntabas, pero a ver, si está bajando el precio es porque se está poniendo barato. Entonces, ¿por qué yo vendería algo que se está poniendo como que barato? No hay como que una lógica, ¿sí? Y uno siempre se quedaba pensando como que, ¿y ahora? Y uno quedaba pensando como que, bueno, así mismo debe ser, ¿sí? Entonces hagámosle. Cuando suba, nosotros, boom, compra como locos ahí, ¿sí? Botando la casa por la ventana, vendiendo los carros, vendiéndole a la novia, a la suegra, a todo el mundo, porque claro, como decían, usted se va a hacer millonario, ¿sí? Usted tiene que hacer caso, compre cuando esté subiendo y baje cuando está bajando, usted venda, ¿sí? Venda todo. Y era como que, bueno, no entiendo, ¿sí? No hay como que lógica, pero así ha de ser, ¿sí? Entonces nadie sabía por qué. Ahora sí se puede entender que a través del algoritmo interbancario, sí, podemos de una manera lógica, ¿sí? De una manera lógica, saber por qué es ese concepto de que cuando está subiendo tú debes comprar, porque en algún momento se puso barato y tú debes comprar. Y asimismo, cuando ya está caro, tú debes vender, ¿sí? Ahí viene como que el sentido del por qué, ¿sí? Correcto. Entonces, el, el concepto es por esto de aquí, ¿sí? Si regresamos a lo que nos dice el algoritmo, es verdad. A ver, ¿por qué yo vendo? ¿Sí? ¿Por qué yo vendo cuando, voy a poner el ejemplo, ¿por qué yo vendería cuando comience esto a caer? ¿O por qué yo vendería cuando está comienza ya a bajar? Y la razón es lógica, porque producto, ¿sí? Producto de la inyección, ¿sí? Del capital metido en esta subida, recuerden que el algoritmo está metiendo ventas, ventas, ventas. Eso hace que llegue en un punto máximo y se ponga lo más caro posible, ¿sí? Lo más caro posible. Entonces, ahí sí podemos decir que producto de la inyección de capital del algoritmo se produce, ¿qué cosa? La venta. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ponen un punto caro, ¿sí? En este caso, mi punto caro es este, para yo meter, ¿qué cosa? Ventas. Como ya está ahora sí caro, lo que yo necesito ahora sí es vender. Entonces, esa es la razón lógica de por qué cuando baja yo vendo, ¿sí? Porque todo, vuelvo y repito, hay un por qué. Y asimismo, ¿por qué cuando sube yo debo comprar? Porque recuerden, en esta bajada, ¿sí? En esta bajada, lo que nosotros tenemos es la inyección, ¿sí? De compras ya en órdenes pendientes y producto de esas compras, porque también es inyección de capital, viene a ser recogida. Entonces, la acción de la compra, ¿sí? Se produce un punto bajo para nosotros, ¿qué cosa? Comprar, ¿sí? Entonces, de ahí sale todo ese concepto, pero muchas veces, claro, como yo me incluyo en eso, que cuando no sabíamos nada era como que, bueno, sí a todo, ¿sí? Sí a todo, ¿sí? Entonces no entendíamos por qué, pero hacía de ser y hacía de funcionar. Si él tiene el resultado, pues el man me invitó y así debe ser, así se debe cumplir. Pero a veces nos criamos, como decir, con esos conceptos que para nosotros estaban bien. Y ahora cuando tú entiendes es como que, wow, se te abre la mente. Yo no sé si a ustedes les pasó eso, pero cuando yo entendí esto, o sea, es como que literal alguien vino con una escopeta, me apuntó en la 100 y boom, me disparó porque dije, wow, o sea, claro, el núcleo está esto. Y ahí entendí por qué tal vez me gusta mucho la parte institucional, porque todo tiene un porqué, ¿sí? Todo tiene un porqué y te hace razonar. Yo, como les he dicho igual a toda mi gente, les digo, después de la metodología, después del psicotrading, ¿sí? Después de leer todo bien, lo que a ti te va a ayudar a crecer en el resultado es simplemente el razonar, que se active tu razonamiento lógico, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me ayuda a entender y gracias a eso me pude ya estar, ahora sí se puede catalogar que estamos en la parte
ya en la parte rentable, ¿sí? En ser consistentes. Entonces yo no entendía eso, ¿sí? Pero bien, partiendo de eso, ahora sí vamos a ver qué es de los mitigation blocks, ¿sí? Esto suele pasar cuando uno a veces le deja colgado o a veces se queda como que esperando que llegue tal vez a un nivel de OTE cuando usted ya tiene el inicio del impulso o el final del impulso y lo que nosotros que esperamos desde el retroceso para de nuevamente meter, ¿qué cosa? Una compra, ¿sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado y también quiero que lo escriban en el chat, pero ok, tú tienes este movimiento, ¿sí? Tú tienes un movimiento, ok, tú dices, bien, ya me está dando fractales a la alza, ¿sí? Por ende, voy a buscar compras. Entonces, si tenemos un escenario parecido a este, ¿tú qué dices? Ok, voy a utilizar en este caso un FIBO, ¿sí? Lanzo de inicio a final. Y lo lógico sería esperar a qué cosa? A mis niveles de OTE, ¿sí? Espero que haya reacción en mis niveles de OTE, ¿sí? Para entrar, ¿qué? A una compra. Eso es lo más lógico que creo que todo el mundo haría, ¿sí? Todo el mundo haría. Pero a veces suele pasar lo siguiente, ¿sí? Que solo llega, miren, solo llega tal vez a esta partecita de aquí y después tienen el resultado de acá, ¿sí? ¡Boom! Se fue arriba. Y ustedes dicen, no, ¿por qué? Ya se me fue el trade, no puede ser, ya no operé, yo le tenía pero cantadísima esa compra y me dejó colgado con mi buy limit. Porque tal vez ya viste que tal vez había aquí reacciones, viste ya las confluencias y demás, y tú le estabas esperando calientito, ¿sí? Estabas esperándole calientito como para meter una compra, ¿sí? Y tú dices, no, me dejó pateado, no bajó, entonces ya leí mal el mercado, no estuve viendo bien o cosas así. Y no, amigos, déjenme decirles no, porque tu lectura, sí, tu lectura estuvo muy bien, sí, tu lectura estuvo muy bien. Lo que hizo el mercado y lo que hay que entender muchas veces, que cuando nos deja, sí, tal vez colgado con nuestros límites, sí, o sea, buy limit, o sea, el sell limit, simplemente, sí, hablando del ejemplo, tal vez en este sector para el algoritmo nada más era un punto, sí, de reacción para que siga el camino. Es decir, bajó a tomar gasolina, alimentarse de gasolina para seguir, ¿qué? En su trayectoria. Pero no es que hayamos leído mal o que tal vez no sepamos o cosas por el estilo. ¿Sí? Simplemente solo llegó a ese punto porque para el algoritmo era necesario y suficiente para seguir con su trayectoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces sí, a veces se dice como que no, es que yo creo que yo estoy mal, yo no entendí bien, o cosas así. Y nada más solo se vuelve ya un conjunto, ¿sí? Se vuelve un conjunto de conceptos, ¿sí? Y solo yo voy a poder utilizar el concepto, ¿sí? Que a mí me ayude en ese momento para mi operativa, ¿sí? Entonces, dicho esto, miren lo siguiente. Hablando por el ejemplo que nos deja como colgados el limit, ¿no? En este caso un buy limit. Entonces, ¿qué pasa? Sí, otro de los ejemplos, y aquí ya vemos el mitigation, que tú dices, ah, ok, perfecto, tengo, que voy a ponerle otro acá. Sí, voy a ponerle otro acá. Tú dices, bien, ya te quebró, ¿sí? Ya te quebró máximo. Y tú dices, bueno, para mí sigue esto en una tendencia alcista, viste algunas cosas y esto tiene que irse hacia arriba. ¿Todo bien? Y pum, hace esto el mercado. Baja, ¿sí? Baja, ¿sí? Baja. ¿Qué cosa? A quebrarte mínimos, ¿sí? Estamos hablando de cuando a veces te quedas colgado con los límites y como para que vayan ya entendiendo un poquito, ¿no? Pero esto ya es mitigation, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te comienza a quebrar mínimos, ¿sí? Te quebró un mínimo y miren, te quebró otro mínimo. ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos ahí?
De primera instancia, bueno, como yo estoy en una tendencia alcista y me está quebrando mínimos, ¿y qué me dice la tendencia alcista? Que cuando yo estoy en una tendencia alcista, lo que no debe pasar es que se rompan los mínimos, ¿sí? No deben por qué romperse los mínimos. Entonces, tenemos varias como conceptos. Exactamente. Tenemos exactamente uno de esos conceptos es que si yo veo que me rompe mínimos, tengo una de dos. O es un market shift, ¿sí? Que es un market shift que puede ser rotundo. Literalmente fue el quiebre de mínimos para decirte, oye, voy a bajar voy a cambiar de estructura y ahora sí me voy a la baja, ¿sí? Y la segunda es que en efecto, cuando yo veo esto, puedo decir que puede ser un falso movimiento y puede ser el famoso Judas. Y ¡pum! Se fue arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de mitigation? Por lo general, ¿sí? Por lo general, en el caso del mitigation, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente. Voy a ponerlo esto un poquito más acá, ¿sí? Para que puedan observar. Hace lo siguiente. Cuando da un retroceso de eso, ¿sí? Es más, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, tú dices, ok, puede ser que fue un market shift, y tú qué dices para constatar que fue un verdadero market shift, y tú dices, bueno, voy a esperar qué cosa, el retroceso, ¿sí? Voy a esperar el retroceso para meter venta en dónde, en mis niveles de OT. Entonces, ¿tú qué dices? Ok, voy a lanzar mi FIBO, ¿sí? Porque para mí esto ya cambió de estructura, poniéndonos como un caso, un ejemplo, ¿no? Yo digo, ok, esto para mí ya cambió de estructura, porque tal vez, no sé, me siguió dando fractales a la baja, aparte me quebró mínimos, ok, es un market shift. ¿Tú qué dices? Ok, como es un market shift, perfecto, lo que yo esperaría es que suba del retroceso, tal vez posiblemente en cualquiera de los niveles de OT y ahí sí, baje, ¿sí? Entonces ahí sí se puede decir que fue un verdadero market shift. Pero también a veces en donde nos saben dejar colgado con los limits es justo aquí. Miren. Cuando tú ya dejas tu sell limit, ¿sí? Cuando dejas ya tu sell limit programada por acá y tú dices, bien, como ya me dio un market shift, tú apuntas al sell limit, ¿sí? A tu nivel de OT. Entonces dices como que, wow, qué bacán, y me va a dar una súper muy buena entrada, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace el mitigation? Lo siguiente, miren, recuerden que el algoritmo, ¿sí? Cuando ya está bajando, ¿sí? Voy a ponerle desde acá. Recuerden, el algoritmo cuando baja está poniendo qué cosa, compras, ¿sí? Pone compras y más compras. Ok, se activan las compras y lo que hace en la siguiente subida, después de activar, recoger la inyección de capital, lo que hace es meter nuevamente órdenes pendientes, pero en este caso en ventas, ¿sí? Producto de las ventas, se ejecuta la bajada, ¿sí? Y comienza a colocar compras, ¿sí? Ahora, aquí viene lo siguiente, aquí ya viene la verdadera, el verdadero funcionamiento, ¿sí? El Carlos, ¿influye el ciclo 1, 2, 3, 4 en ese tipo de...? Bien, ya contesto, espérame un ratito y ya vamos a ver. Sí, es una muy buena pregunta. Espérame un ratito ahí y ya te contesto. Entonces, miren lo que hace el algoritmo, ¿sí? El algoritmo, por lo general, también nos deja colgados, ¿sí? Con nuestros sell limit, vuelvo y repito acá arriba, porque hace lo siguiente, ¿sí? Como producto, ¿sí? De la bajada, ¿sí? Producto de la bajada, el algoritmo te está rompiendo mínimos y lo que hace es, ¿qué cosa? Que aquí, en este movimiento de aquí, el algoritmo ya se puso en azul, ¿sí? O sea, recogió, es decir, inyectó, ¿sí? Inyectó capital y lo que hace con la bajada es recoger, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, del último, el último mínimo, se puede decir, o el último quiebre, es bajar, ¿verdad? Pero recuerden que también tiene órdenes pendientes en este sector, ¿sí? Órdenes pendientes en ese sector. Es decir, tiene esto, ¿sí? De inyección de capital, que todavía
está por recoger, ¿sí? Entonces, como esto está con órdenes pendientes, porque muchas veces nos deja pateados, ¿sí? Con el límite y nunca llegó a niveles de OT, porque simplemente, ¿qué hizo el algoritmo? Llegó, ¿sí? Llegó a recoger, ¿sí? Voy a borrar esto. A recoger, ¿qué cosa? Solo las órdenes pendientes, ¿sí? Es decir, solo sube a recoger estas órdenes pendientes y de aquí, sí, boom, se desploma el precio, ¿sí? Hace y boom. Y de aquí ya posiblemente coja ya una estructura totalmente bajista, ¿no? Que es por lo general siempre hace eso, ¿sí? Y ya se va para abajo. Pero a lo que vamos es cómo funciona el mitigation, que en este caso nosotros esperábamos que suba por lo menos un poquito más, ¿sí? Para el retroceso, ¿sí? Y de ahí nosotros comenzar a vender. Pero muchas veces nos deja colgado el sell limit y tú te preguntas, ¿pero por qué? O sea, si yo sé que tal vez sí fue un verdadero market shift, entonces, ¿por qué no dio el retroceso para yo coger en mis niveles de hotel a venta? Y no es que hayas leído mal, simplemente para el algoritmo solo fue necesario subir a recoger, ¿sí? Por decir, con las órdenes de más que puso. Pongámoslo así, como para que vayan entendiendo. Sí, ojo, que no es que puso de más, ¿no? O sea, eso es un término como para que ustedes vayan entendiendo, pero obviamente pone a propósito, desde luego, pone a propósito, es inyección, es metida el capital por ellos, entonces no es que pone de más, ¿sí? Entonces, producto de esa inyección, ¿sí? Se recoge, ¿sí? Se recoge esta pequeña orden pendiente por esta subidita y ¡boom! Baja, ¿sí? Entonces, esta zona de aquí, ¿sí? Esta zona de aquí, les voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Digamos que de aquí en adelante, pues ya el precio se desplomó y se fue para abajo y comenzó a darte ya fractales de la baja, ¿sí? Entonces, digamos que todo este espacio de aquí, a esto es lo que le llamamos mitigation block. No sé si a ustedes lo ha pasado, pero siempre, al menos a veces a mí cuando decía, oye, ¿sabes que yo espero que suba por lo menos hasta acá para que dé el retroceso? Y pum, de la nada solo cogió un poquito y boom, se fue abajo. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, chuta, tenía que subir. Y muchas veces no, para el algoritmo solo sube, pero a recoger, ¿sí? El capital que dejó aquí como orden pendiente, ¿sí? Entonces, a esto es lo que lo llamamos mitigation blocks. ¿Por qué? Porque cuando es un mitigation block, y aquí es importante hablar de esto, cuando David pone que puede ser un Judas swing, el mitigation blocks, ¿sí? Grábense esto, el mitigation blocks, lo voy a poner aquí como notita, ¿sí? Voy a poner el mitigation block no acciona, ¿sí? Es decir, no coloca, ¿sí? No acciona, en este caso, falsos movimientos o stop hands o pongámosle Judas, ya para... No acciona el Judas, ¿sí? O sea, no permite que haya un Judas, ¿sí? No permite que haya un Judas. ¿Sí? Cuando es un verdadero mitigation block, exactamente la bajada de aquí, por más que quebró mínimos, no fue un Judas swing, ¿sí? Lo que en este caso solo subió es a recoger, ¿sí? La inyección de capital que colocó en este rompimiento de mínimos, ¿sí? Entonces, el mitigation block, recuerden, no acciona Judas, porque si fuera un Judas, recuerden, ¿sí? Hiciera esto, boom, seguiría en su tendencia alcista, volviendo a quebrar máximos, ¿sí? Por lo cual no vuelve a hacer, sino que a partir de ese último movimiento, comienza ya a darse su siguiente estructura, ¿sí? Y cuando vemos, sí, o sea, cuando hablamos también de mitigation blocks, también algunos van a haber escuchado que sí, también se habla de breakers, ¿sí? Los famosos breakers. Y muchas veces los breakers se les dice mitigation block o breakers. Otras personas lo dicen mitigation block y breakers, ¿sí? Unas personas lo llaman como que es algo similar, funciona de la misma manera y otras personas sí lo separan, ¿sí? El mitigation block es esto, solo viene, ¿sí? A recoger la liquidez, en este caso, el capital que inyectó acá. Mientras el breaker, al no haber sido respetado, en este caso, un order block, ¿sí? En este caso,
como no respeta, digamos que aquí estaba tu order block, ¿sí? En este caso estaba que tu última vela bajista antes de tu movimiento alcista. Entonces, cuando tienes este movimiento de aquí, tú dices, no, tiene que llegar tal vez a mi order block para seguir subiendo. Entonces, como sabes que te rompió, ¿sí? Te quebró este order block, a eso también le llamamos breaker. Entonces, el breaker sí acciona un Judas, ¿sí? Cuando rompe, en este caso, tu order block, ¿sí? Te hace el Judas y obviamente ya se consideraría que viene a ser un stop hand o el falso movimiento, ¿sí? Cuando es un breaker. Pero en este caso estamos hablando de los mitigation block cuando te dejan colgado, en este caso acá arriba, ¿sí? Con tus limits. Recuerda que era para mandar, ¿qué cosa? Una venta, ¿sí? Para mandar una venta. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez producto de la inyección del producto del rompimiento de mínimos, solo vino qué cosa a recoger para seguir bajando, ¿sí? A eso es lo que lo llamamos mitigation block. Entonces, cuando ustedes vean eso, tranquilamente, ¿sí? Pueden colocar ya no acá arriba, o sea, pueden, claro, obligado a decir, bueno, para mí sí fue un market chip, voy a colocar mi sell limit, pero tal vez al momento que te haga esta acción, tú puedes decir, no, o sea, no me llegó porque para mí esto fue un mitigation block. Entonces, ¿qué es lo que encontrarías aquí? Una reentrada, ¿sí? Ya no esperar a como que, ojalá toque algún día mi sell limit y te vas a quedar aquí como que parado, ¿sí? Con tu sell limit acá esperando que algún día ojalá vuelva otra vez de nuevo a subir y otra vez para bajar venta. No, porque el mitigation ya te está avisando que va a bajar, ¿sí? Por eso es que no rompe, ¿sí? Mitiga, por decir así, que la subida, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, lo que en este caso, lo que puedes hacer es que si ya sabes que puede ser un mitigation, tranquilamente, ¿sí? Tranquilamente tú esperarías, ¿sí? Acá con una, ya con una venta, ¿sí? Entonces, ¿dónde siempre va a estar el mitigation? Siempre se va a encontrar por lo general a partir de las últimas velitas, ¿sí? Como cogiendo el order block anterior quebrado, ¿sí? Va a estar en ese sector. Puede ser incluso que se sumerja un poquito, no es que respete como que al PIB o respete con la mechita, sino que sí es posible que se sumerja un poquito, ¿sí? Y después baje. ¿Sí? La idea es que no sea el Judas, ¿no? Porque ahí sí ya vendría a ser un falso movimiento. Y pues si no fue un breaker, tal vez solo fue el retroceso, pero para seguir bajando, y ahí sí fue un verdadero market chip ya a la baja, ¿no? Como tal. Entonces, esas son un poquito de conceptos en el que toca ir jugando y estar súper pilas. Por eso hay que portarnos nosotros frente al mercado súper audaces, ¿sí? Hay que fijarnos, pero en lo mínimo, 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 ¿sí? En lo mínimo. Y por eso es lo que les decía al principio. Ustedes ya después van a comenzar a jugar con el razonamiento lógico, ¿sí? En el razonamiento lógico encuentras este tipo de conceptos que cuando tienes metodología, ¿sí? Tienes bien estudiada una estructura, tal vez estudiado bien la metodología, los conceptos, lo único que comienzas a hacer, uno, jugar entre temporalidades. Número dos, comienzas a utilizar qué cosa, el concepto, ¿sí? Bien fundamentado. Y tercero, comienzas a poner qué cosa, tú, lo que les había dicho, el razonamiento lógico, ¿sí? Entonces, si ya no me rompe y veo que de aquí en adelante me comienza a hacer fractales a la baja, incluso ya viendo que me quiebra este mínimo, entonces ahí sí puedo decir, no, en efecto, esto fue un mitigation, entonces de ley esto se va para la baja. Y aquí, recién aquí, ya puedes vender tu casa, a tu abuelito, a tu abuelita, a cualquier persona, y ahí sí le metes, pero con todo. Ahora sí los leo porque están con preguntitas. A ver. Ahora sí, con Carlos. Bien, ¿influye el ciclo 1, 2, 3, 4, 5 en este tipo de movimientos? Por lo general, recuerden, o sea, es como un concepto, ¿sí? Siempre que habíamos, o siempre que hablamos, se había dicho que es un concepto general, no se cumple al 100%, no se cumple ahí como que eso me dijeron y así funciona. Que se había dicho dos posibilidades cuando se cumple ya un ciclo, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, 5 se cumple y por lo general que viene puede ser un falso movimiento, ¿sí? O verdaderamente es un cambio estructural, ¿sí? Para el ejemplo lo coloqué de esta manera. Hay veces en que no necesariamente tenga tal vez que darte como que el ciclo completo como para decir, incluso puede ser un mitigation. No, los mitigation sí a veces se va a encontrar en cualquier momento, ¿sí?
del movimiento. Ya vamos a pasar el gráfico y justo tengo un ejemplo clarito donde justo se da, ¿sí? Y tenemos una confluencia con el order block. Por eso es que sí, aquí sí hay que separar como que lo del breaker con el mitigation block, porque en este caso respeta el order block, ¿sí? Por lo tanto, no se convierte en breaker, pero sí se convierte en mitigation block, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo para que veamos, y no siempre como que después de una culminación de ciclos pasa esto, ¿sí? No, esto siempre va a pasar en cualquier movimiento. Me pasó al comienzo. Correcto. Por favor, ¿puedes repetir lo último? Claro que sí. Máximo se sumerge este 50% LB, ser observador. Eso sí es verdad. Recuerden que cuando nosotros hablamos tal vez de un order block en el 50%, a eso lo habíamos llamado como un fair value, ¿sí? Entonces también lo podemos tomar en cuenta como que el fair value no me rompe el fair value y obviamente no se ponga en el papel como de breaker. Ahora, perdón, Eliano, no vi el chat. Por favor, si me especificas qué partecita gustarías que repita, encantado de la vida. Solo qué partecita, ¿sí? ¿Qué partecita explico de mejor manera? O qué parte para ya subir al gráfico, ¿sí? Y poder ver esto, el ejemplo en el gráfico y aplicar la teoría. Entonces, no sé, Eliana, si me ayudas con el punto donde tal vez no alcancé a leer y no sabía en qué punto específicamente era para poder repetir. ¿Sí? Entonces, hasta ahí igual, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes o algo que tal vez les gustaría que repite antes ya de pasar al gráfico? ¿Sí? Si no, ya pasamos al gráfico y para verlo ya de mejor manera, ¿no? Donde Market termina y empieza el Judas. Ok. En este sector, ¿sí? En este sector, gracias, Eliana. En este sector, ¿sí? El market maker, recuerden que comienza a inyectar en esta bajada, ¿sí? Compras, ¿sí? Entonces, producto de las compras, ¿sí? Recoge, ¿sí? La inyección o el capital metido, ¿sí? Entonces, se acciona la subida como tal, ¿no? Y en esta subida vuelve a accionar ventas como órdenes pendientes, ¿sí? Después baja, ¿sí? ¿Cierto? Baja por producto de la inyección de capital. Entonces, cuando baja, ¿sí? Es decir, tenemos este movimiento de aquí y quiebra, ¿sí? Quiebra en este caso mínimo, incluso pueden hasta bajar y quebrar el mínimo de acá, ¿sí? Muchas veces también puede darse ese caso, ¿no? Puede bajar y quebrar este mínimo de acá, ¿sí? Como habíamos dicho al inicio, puede ser que lo tomemos como un Judas, ¿sí? Porque ustedes saben, al Judas es considerado como un falso movimiento, es decir, como un stop hand, ¿sí? Y lo que hace el Judas es creer que como te está quebrando los mínimos, posiblemente hay un cambio estructural en donde vas a esperar el retroceso y después del retroceso lo que tú estarías esperando es la venta, ¿sí? Pero lo que hace el Judas, hay que recordar que rompe, en este caso el mínimo, ¿sí? Pero es para seguir y continuar en su dirección, es decir, vuelve a estar en su tendencia, ¿sí? Eso es lo que hace el Judas como falso movimiento, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de mitigation block, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? El algoritmo es colocar, ¿sí? O mejor dicho, recoger, ¿sí? Recoger esta orden pendiente que dejó como que de más, ¿no? Dijimos que habíamos puesto ese término para entender un poquito, que había dejado esto como de más y solo regresa, ¿sí? A recoger en ese punto, ¿sí? Para volver, ¿qué cosa? A bajar, ¿sí? Entonces el algoritmo solo sube a recoger esta partecita de inyección acá. Porque como vuelvo y repito, o sea, nosotros utilizando un FIBO, sabiendo que si en efecto me cambió, ¿sí? La estructura, lo que tú haces es mandar un FIBO de inicio a final de impulso, esperas en tus niveles de OTE para meter ahí, ¿sí? La venta.
pero muchas veces, vuelvo y repito, nos queda colgado con los límites acá arriba, y ahí también donde dice David que nos pasaba. Es que a mí también me pasaba, y era como que no, de ley, impulso, retroceso, le recojo, la vendo, la compro en el retroceso, y boom, se da. Y muchas veces no llegaba, y era como que, chuta, pero ¿por qué no llegó? O sea, sí leí bien la estructura, pero ¿por qué no llegó? Entonces no entendíamos, ¿sí? Y nada más era porque el algoritmo solo decidió accionar, ¿sí? Con referente a la inyección de capital que dejó colocando, ¿sí? En la ruptura de estos mínimos de aquí. Entonces solo vino o accionó o subió a recoger, ¿sí? Este capital de aquí, esta inyección de capital. Entonces inyecta capital, sube a recoger capital y de nuevo comienza ya a bajar y se encamina pues ya en la estructura ya bajista como tal, ¿no? Entonces no sé si tal vez quedó ahí un poquito más claro. Tal vez tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no se queden callados, pregunten, sí, pregunten, no hay ningún problema en repetir. Saben que para eso estamos, para que usted aprenda, sí, aprenda de verdad y pues no se quede con la duda, ¿sí? Cuando usted tenga la posibilidad de utilizar, obviamente utilice. Lo único que nosotros hacemos a través de la metodología, ¿sí? Es dar como que las armas necesarias para que cuando usted necesite, boom, mandar la entrada de Sniper, boom, mande el cañón ahí, ¿sí? Entonces usted va a tener que aplicar en ese momento, ¿sí? Lo mejor posible utilizando conceptos, ¿no? Entonces, miren, aquí yo tengo un pequeño ejemplo en el euro USD que se dio recién, miren, ¿sí? Ojo que en macro, sí, obviamente hay que recalcar esto un poquito, sí, que en macrísimo, hablando en diario, semanal, estamos en un movimiento bajista como macro, ¿no? Como macro, estamos en un movimiento bajista, ¿no? Ahora que si vemos qué es lo que se está desarrollando en el precio en este momento, ¿sí? Comienza a tener, sí, un order flow, ¿sí? Un order flow totalmente alcista, ¿sí? Comienza a darme fractales ya a la alza y ya no me comenzó a quebrar, ¿qué cosa? Mínimos. Hasta este punto me quebró el mínimo, ¿sí? Pero después yo ya vimos que acá, ¿sí? Acá, versus este máximo, pues ya me quebró, ¿no? Ya me quebró y después vimos que los mínimos ya no se comenzaron a romper, ¿sí? Entonces, el order flow comenzó a cambiar y se fue siendo alcista, ¿no? Bien, entonces miren, dicho esto, miren lo que pasó acá. Ahora, esto de aquí, si nosotros analizamos, ¿sí? De aquí, ¿sí? Hasta lo que está actual, es decir, tiene, sí, un movimiento 100% alcista, ¿sí? Está dándome fractales al alza. Ahora, ¿eso quiere decir que yo estoy en una tendencia alcista? Todavía no, ¿sí? Todavía no, porque tenemos altos más grandes, por decir así, que no han sido todavía quebrados. Entonces, en macro no se puede decir que ya estoy en una tendencia alcista. Solo mi order flow, ¿sí? Mi order flow ha comenzado a darme altos, ¿sí? Ha comenzado a hacer o dar llevándonos a un movimiento alcista, ¿no? Entonces, es este movimiento que vemos aquí. Ahora, si yo veo este movimiento, ¿sí? Miren lo que yo tengo aquí. Impulso, ¿sí? Hablando de un solo movimiento, tengo retroceso, ¿sí? Y tengo nuevamente impulso, ¿sí? Eso es lo que vemos de macro. Ahora, sabemos que dentro de los movimientos en grandes también se mueven en microciclos, ¿sí? También tienen sus microciclos, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahora, fijémonos que parte, ¿sí? Del movimiento, esto es mi retroceso, ¿sí? Por ende tiene que bajar. Ahora, fíjense aquí, tenemos un mitigation aquí. Ya después, cuando ustedes entiendan cómo se mueve el mercado súper bien de acuerdo a la estructura y aparte eso los conocimientos institucionales, amigos, créanme, ustedes le sacan el jugo al mercado de subida y de bajada. De subida y de bajada es como hacer un scalping, pero a lo más pro, llevándote 200 pips, 150 pips, entonces es una locura, ¿sí? Entonces, miren, dentro de este retroceso yo tengo, ¿sí? El mitigation block, ¿sí? Ahora miren, hasta el momento,
¿sí? Si cogemos esta partecita, el precio, ¿sí? Comienza a darme, ¿qué cosa? Fractales al alza, ¿sí? Altos, cada vez más altos. Y miren, en este pedacito en particular, miren, baja, ¿sí? Baja. Y claro, uno diría, bueno, como estoy en tendencia alcista, probablemente sí, un retroceso para seguir subiendo, ¿sí? Ahora, miren qué es lo que hizo. Sabíamos que posiblemente viene un retroceso. Entonces, dentro de ese retroceso, miren lo que pasa. Que tengo impulso, ¿sí? Perdón, retroceso, y tengo el impulso. Y cuando baja, ¿sí? Este movimiento en particular, miren, quiebra el mínimo, ¿sí? Quiebran el mínimo. Entonces, ahí tenías una opción de que, ok, si ya me requiebra el mínimo, es probable que como estoy en macro, ya se venga un retroceso porque me va a comenzar a dar fractales a la baja, ¿sí? Entonces, si estamos en una hora y te hubieras dicho, ok, para ver si es que en efecto esto fue ya a la baja y me va a dar ya movimientos 100% bajistas, ok, voy a esperar a que me dé qué cosa el retroceso de esta bajada y te hubieras dicho como que, bueno, voy a lanzar un FIBO para hasta ver dónde posiblemente puede regresar, ¿sí? Y mira, tú lanzas del FIBO, ¿sí? Y nunca, ¿sí? Nunca el retroceso llegó a dónde? A tus niveles de OTE, ¿sí? Nunca llegó a tus niveles de OTE. Entonces, así hubieras tratado de ver hasta dónde va a subir, te hubiera igual dejado colgado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que miren, aquí es cuando decimos que hablamos de mitigation block y no de breakers, ¿sí? En este caso, miren, tengo el impulso, ¿sí? Y cuando ya baja quebrando, ¿sí? El mínimo, miren, hasta este punto de aquí, el algoritmo recogió, ¿sí? ¿Sí? Recogió todo, ¿sí? Y no hay nada eficiente, ¿sí? No hay nada ineficiente, perdón. Pero lo que sí queda como ineficiente, ¿qué cosa es? La ruptura de ese mínimo, es decir, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. Recuerden que en esta bajada lo que hizo el algoritmo es qué cosa, colocar compras, compras, compras y compras. Entonces, cuando tienes de este movimiento, hasta este punto, las compras, las órdenes pendientes metidas en este sector están recogidas, ¿sí? A su 100%. Ahora, ¿dónde están las compras de más que habíamos puesto ese como término para entender? Estaría justo en donde, en este sector que vendría a ser la ruptura, ¿sí? De los mínimos, ¿sí? Del mínimo anterior. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Que probablemente a dónde tenga que regresar, ¿sí? Que sería lo óptimo a tu nivel de OTE. Pero como no llegó, miren lo que pasó. Llegó a nuestra zona de mitigation block, ¿sí? El mitigation block siempre va a estar en las últimas velitas, ¿sí? En este caso, en este sector de aquí, el mitigation va a estar aquí, ¿sí? Y miren, llega, ¿sí? Se sumerge, pero si ustedes se dan cuenta, es lo que habíamos dicho, tenemos una confluencia con mi order block, ¿sí? Miren, en este caso, en menor temporalidad, esto de ley es una última vela alcista ya para mi bajada, ¿sí? En menor temporalidad esto significa de ley velas alcistas, ¿no? Entonces, llega y miren, llega este sector, ¿sí? Aquí está mi order block. Llega a mi order block, ¿sí? Se mete a mi mitigation block y lo que hace es, boom, bajar. Entonces, tranquilamente, si tú leías este order block, ¿sí? Leías este order block con, incluso aquí, con esta vela diríamos que también tiene un vacío de liquidez, ¿sí? Teníamos un vacío de liquidez con el order block ahí mismo y aparte el mitigation. Entonces, tranquilamente, ¿sí? Tú te ponías pilas, ¿sí? Tú te ponías pilas y decías, bien, como soy el genio, ¿sí? Como trabajamos de manera profesional, tú dices, bien, voy a meterle aquí mi ventita, ¿sí? Tranquilamente en el order block, ¿sí? O en el mitigation, ¿sí? Y ponías tu venta ahí, ¿no? Como si era mitigation, no tenía por qué quebrar, ¿sí? No tenía por qué quebrar, entonces tu stop loss tranquilamente hubiera sido hasta ahí, ¿no? Y pues tu take profit, ¿sí? Tu take profit posiblemente llegaba hasta ahí, no, hasta aquí, que aquí es un vacío de liquidez, ¿sí? Te ponías un poquito pilas, de aquí hay un vacío de liquidez, ¿sí? Ponías como take profit el vacío de liquidez. Entrabas justo en el mitigation block con el order block y aparte el vacío de liquidez, ¿sí? Cogías toda
la parte de del retroceso como tal que estaba dando, ¿no? Mira que nos saca, bueno, tal vez por un pelito, tal vez no nos saca en take profit, pero la lectura en este caso fue correcta, ¿no? De un order block casi estaría llegando a una ineficiencia. Ah, no, la ineficiencia, perdón, yo puse mal, es más arriba, ¿sí? La ineficiencia, miren, está aquí, ¿sí? Entonces el take profit es acá, ¿sí? Sí, nos hubiera sacado, pero al PIB. Así como entró al PIB, nos hubiera sacado al PIB, ¿sí? Un ratio riesgo-beneficio de 1.8, nada mal para haber operado el retroceso, ¿sí? Y haber identificado súper bien en este caso el concepto ineficiente que había dejado pues el precio como tal, ¿no? El concepto institucional aplicado en ese punto, ¿sí? En H4 está el lobe por spread brutal. Ajá, ajá, correcto. Ajá. Esto recuerden, gracias David, eso es verdad, sí. Solo después yo, como les dije, se va colocando, sí, se va colocando los conceptos y solo se vuelve un juego de temporalidades, ¿sí? Un juego de temporalidades, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues hubiéramos aprovechado, ¿sí? A esperar a que se dé el retroceso, incluso después, si es que veíamos que en efecto esto sí iba a seguir subiendo, pues si yo le trazo de aquí, ¿sí? O también incluso de todo el impulso, ¿no? Digamos que cogemos todo el impulso, ¿sí? Para ver una entrada, ¿sí? En este caso se quedó igual a poquito de entrar en uno de los niveles de OTE, que sería el 61, pero si le cojo desde realmente donde inició todo el impulso, es desde acá, ¿sí? Es desde acá, ¿sí? Sería desde aquí, miren. Y ahí sí, entra el 61 y boom, entra, ¿sí? Incluso hay un poco de, no tan, ahí mismo, el mismo punto, una confluencia con este vacío de liquidez, pero si ven que es perfecto, encontramos un vacío de liquidez, ¿sí? Tranquilamente, igual si querías poner tu take profit en el nivel 61, como para decir, bueno, puede ser que llegue también hasta ahí, hasta el vacío de liquidez, asegurabas tranquilamente y si te sacabas súper bien, súper relajado por una mecha, tocando tu vacío de liquidez y boom, arriba, ¿sí? Entonces era una entrada igual perfecta, compra, pero asimismo operamos el retroceso. En el momento oportuno, ¿sí? Una vez que ya se dio, ¿sí? La bajada, operábamos ese retroceso, ¿sí? Aplicando mitigation block, en este caso vimos order block de paso y también vimos que estaba en el mismo lugar un vacío de liquidez, ¿sí? Entonces todo según amigos, esto es literalmente... exactamente, entra y se fue por las mismas. Ajá. Esto es lo que, por ejemplo, trata de siempre hacer como que un daily, ¿sí? Conjugado después ya tal vez con un poco con el swing, ¿no? Que ya sería un poquito ya a más largo plazo, ¿sí? Pero en swing, perdón, un poco en daily, sí, igual se saca muy buenos pips, son 88 pips en una operación, es muy buena, eso puede representar el 8% de tu cuenta, así que, brother, tranquilamente puedes operar de esta manera y siempre tu operativa, yo me he dado cuenta que si buscas ineficiencias, el mercado lo que hace es buscar las ineficiencias, es decir, el movimiento después de, en primer lugar, va a la dirección, lo que hace el mercado es buscar las ineficiencias que te va dejando el precio como tal. Entonces, si tú haces de ineficiencia a ineficiencia, créeme, o sea, no hay manera en la que, chuta, esto no te funcione al aplicar la parte del concepto institucional, ¿no? Exactamente, sin nada, una entrada muy limpia, en realidad, de drawdown, ¿sí? Entrada muy limpia, sin nada, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros tratamos, como siempre, como de llegar, ¿no? Esas entradas un poco ya a lo sniper. Igual aquí el crack también en la parte de sniper es el David. El hombre le coge, o sea, ni bien se mueve un poquito en la mecha y ¡boom! El man suelta ya todas sus compras, todas sus ventas. Entonces es una bestia, ¿sí? Es una bestia. Igual acá, esta fue una de las primeras, de las primeras compras que se lancé. También casi un poquito se metió un poquito, me dio un poquito, 2 o 3 pips de drawdown y boom, cogí toda esta compra de aquí. Igual acá, esta sí me salió belleza, miren. Esta sí fue bonita, miren. Toca con la velita, ¿sí? Toca con la velita y boom, se fue desde ahí arriba. Entonces aquí le cogí reentrada. Fueron unos trades muy, muy, muy brutales, ¿sí? Y pues ya lo que ya se espera yo esperaría que USD tal vez suba un poquito más porque veo acá también hay un order block, sí, que no ha sido recapitalizado. Y claro que me está quebrando en este caso este mínimo y también podríamos ver si es que funcionaría como un mitigation block. Miren, tienes la ruptura de este mínimo aquí, ¿sí? Ahora,
Claro que aquí también te está rompiendo mínimos, ¿sí? Pero vuelvo y repito, o sea, por el order flow es totalmente alcista y no podríamos decir como, ah, ya va a bajar y hay que meter ventas como loco. No, hay que esperar todavía bien que se acentúe el movimiento y nos dé fractales bien sentados a la baja y ahí sí puede decir como que hoy estamos en un movimiento ya bajista como el retroceso o hay que ver si es que esto sigue subiendo, pero yo creo que ya debería ser un retroceso para recoger toda la liquidez que ya va dejando desde acá abajo, ¿no? Entonces, si es que en efecto esto funcionaría como un mitigation block, ¿sí? Hasta este punto, ¿sí? Estaría recogido de manera eficiente. Entonces, en donde probablemente esté mi mitigation block sería en estas últimas velitas de acá, ¿sí? Y justo también estaría en parte de como un order block en menor temporalidad, ¿sí? Última vela alcista, entonces está respetando. Si lo respeta y de aquí comienza a bajar e incluso comienza a darte rompimiento al menos de este mínimo, yo ya creería ahí sí que ya va a comenzar a bajar, sí, y buscar tal vez una reentrada acá. O esperar a que vuelva a romper este mínimo de aquí, buscar reentrada, perdón, no muy arriba, y ahí sí, boom, venta asegurada. Pero, como ve ese order block, puede ser también, no desestimo que pueda, que llegue hasta recoger esto, y de la última, como que el último suspiro al alza y de ahí, boom, se vaya abajo, ¿no? Entonces estoy esperándole hasta ahí, pues si no, ya le busco una reentrada acá. Como el mercado te da para sacarle siempre plata, entonces no hay que desesperarnos, amigos. Así que siempre hay que tratar de cuidar tu riesgo, ¿sí? Siempre hay que tratar de cuidar tu riesgo y más que todo tu capital. Perfecto, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, algo que tal vez quieran, no sé, decir, ¿sí? Para ya ir terminando. ¿Todo está claro? Sí, todo está claro, chicos. Pueden confirmar en el chat, ¿sí? ¿Qué tal también les pareció? ¿Les gustó la información? ¿Sí? ¿Le captaron? Que lo apliquen, ¿sí? Lo apliquen. Espectacular, espectacular. Chévere, chévere. De nada, amigos. Entonces, creo que eso ha sido todo conmigo. No sé si es que David quiere decir algo. De nada, amigos, a ustedes. Ya, perfecto. Ahí va. Ujú. Ahí está. Para que te puedas desactivar el audio. Ahí te mandé la... Ahí está. Qué bestia, qué brutal, ñaño, por la clase, por tu información, por el espacio. Muchísimas gracias, ñaño, la verdad. Hasta a mí me diste un pequeño repaso de las cosillas. La verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, ñaño. Bueno, los que siguen conectados, esta va a ser la parte 2 de 3 que se va a subir a YouTube. Eh, Así que de aquí el día lunes, no mañana, sino el día lunes, voy a grabar la parte 3. No se olviden de conectarse. Y si es que estás, mi ñaño, Jonah, también me sería de mucha ayuda para completar ciertos otros conceptos. Más o menos lo Claro que que les sí. daré para la próxima va a ser el tema de los vacíos de liquidez a fondo y un poco de order flow, cash flow y otras cositas más avanzadas. Pero igual, Correcto. así como esta clase, al final, la mayoría es puro concepto, o sea, no hace falta de que estés moneando tanto las gráficas ni nada, simplemente como dijo Jonah, es pura razón, pura lógica. Así es. ¿Ok? Y eso nada más. Como te había dicho, les he dicho siempre, el trading es visual, tienes que entrenar tus ojos para que sepas reconocer dónde están, como por ejemplo en esta clase, dónde están los mitigation blocks, dónde están los order blocks, cuál es el order flow y todo eso. Así que eso, muchachos, muchísimas gracias, Jonah, por conectarte. Aquí nos vemos el día lunes en clases y eso ha sido todo conmigo, chicos. Muchísimas gracias, Jonah. Nos vemos en la próxima. Igualmente. Chao, chicos.